Costa Rica no nació con nosotros. Costa Rica es el producto y resultado de generaciones de gentes que han hecho y construido este país y también han asumido retos como los retos que nos corresponde asumir hoy en día hacia el siglo XXI, del cual ya hemos entrado prácticamente ya en la segunda o inicio de la tercera década. Es decir, debemos hacer una reflexión del pasado, pero en vistas a un proyecto de futuro. Debemos asumir un reto del presente, pero para construir una esperanza, para construir un sueño colectivo, pero factible, no un sueño de opio, sino un sueño inspirador. Para eso, las grandes figuras, los grandes acontecimientos deben servirnos de inspiración y aliento. Viendo lo que hicieron en el pasado, asumiendo las condiciones y circunstancias, pero viendo que el presente y el futuro son muy diferentes. Si algo caracteriza nuestro tiempo, es lo que hemos llamado siempre la aceleración del tiempo. Hoy en día suceden cosas en 10 años que antes tardaba un medio siglo en realizarse. Debido a la revolución científico-tecnológica que estamos viviendo, la más grande y la más profunda desde que el Homo sapiens existe, y que en realidad se debe fundamentalmente a las grandes transformaciones que el ser humano está operando para bien y para mal, pero también para mal tenemos la gran destrucción ecológica que puede significar el fin de la especie. Si no tenemos una dimensión más humanista de todo. De eso se trata precisamente, y ese es el enorme valor de del humanismo cristiano y de un humanismo socializante que tome distancia del capitalismo salvaje, como lo han denominado los dos últimos papas, que lleva precisamente a la destrucción de los seres vivientes y no solamente de los seres humanos, y lleva también a la destrucción de los valores fundamentales sin los cuales no es posible la convivencia humana. La década de los 40 es la década fundamental de nuestra historia moderna. Es algo así como la década de los 50 en el siglo XIX, la década de Juanito Mora, la década de la guerra patria, la década que construyó y puso las bases y cimientos del aporte más importante de Costa Rica en el siglo XIX, que es la creación del Estado-Nación. Así es la década de los 40 en el siglo que acaba de pasar, en el siglo XX, con las grandes transformaciones sociales que crearon el Estado social. El Estado de Derecho ya había sido creado por la generación del Olimpo, cuyo principal representante era don Ricardo Jiménez. La creación del Estado Nacional, obra del siglo XIX, como decía don Braulio Carrillo, que pone las bases. Otra gran figura nacida en San Rafael de Oriamuno, como Monseñor Sanabria, don Braulio Carrillo, Juanito Mora y la guerra nacional por nuestra soberanía, y finalmente los grandes liberales que nos dieron la constitución política más exitosa que ha tenido el país, la de Tomás Guardia de 1871, y pusieron las bases de la Costa Rica del siglo XX con las grandes reformas en la educación, haciendo el Estado educador con don Mauro Fernández y las reformas de 1886. Eso hay que tenerlo presente, porque nada sucede en la historia por casualidad, ni nada sucede de un momento a otro. Tiene sus raíces, la historia no se compone de hechos individuales, aislados, sino de procesos que van revelando
sus frutos y sus resultados a través del tiempo. Por ende, las grandes reformas sociales de los 40, que precisamente realiza esa alianza inverosímil, porque tenemos que preguntarnos también, no solamente en la historia, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los acontecimientos que la componen? Sino también preguntarnos otra cosa fundamental. ¿Quién está detrás? ¿Quién hizo? Porque esos acontecimientos no son como en la naturaleza. En la naturaleza hay un eclipse por la ley de la naturaleza. Nunca nos preguntamos quién hizo un eclipse o quién hizo el estallido de una estrella nova. No, en cambio, en los hechos de la historia sí. Porque la historia no se compone de hechos, sino de actos. Y el acto es un hecho animado de una intención, porque el acto es producto y resultado de la acción humana. Entonces tenemos que revelar esa verdad, quitar el velo para descubrir, más allá de los hechos, las intenciones, las personas, los sujetos históricos, como decimos. Es decir, no preguntarnos solamente qué, sino quién. ¿Qué pasó? ¿Pero qué lo hizo? Y finalmente, el aspecto ya estrictamente político, ¿cómo se hizo? ¿Por qué medios? ¿Qué, quién, cómo? Para poder entender los acontecimientos que marcaron una época. Es decir, todo el siglo, la segunda mitad del siglo XX. Esa Costa Rica que ha sido la nuestra, en la cual nacimos, vivimos. Cuando pensamos en Costa Rica, pensamos fundamentalmente en la Costa Rica posterior a la década de los 40, con su estabilidad política envidiable, en un entorno bastante turbio, bastante violento, como es el entorno del Caribe, del área de Centroamérica, y en fin, de toda América e incluso del mundo, porque si ha habido un siglo violento, espantosamente violento, ha sido el siglo XX, con dos guerras mundiales, guerras violentas y la Guerra Fría, que también fue violenta, aunque no tuvo, por supuesto, las características de las guerras mundiales. Es decir, hemos vivido permanentemente en guerra, especialmente en una zona particularmente caliente, particularmente tensa, como es el Caribe. Todos los grandes acontecimientos de nuestra América han comenzado en el Caribe, porque el Caribe es la puerta que abre al mundo, que une los dos moles continentales, la América del Norte y la América del Sur, y que une y nos abre hacia Europa, Océano Atlántico, y gracias al Canal de Panamá, ahora al océano, desde la década de los 80, el océano más importante del mundo, el Océano Pacífico, y cada vez más importante, dado que China se está convirtiendo en una gran potencia mundial de enorme magnitud y apenas está comenzando. Esto hace que estemos en un sitio estratégico, país pequeño que dichosamente no tiene grandes materias primas estratégicas, no tenemos petróleo y por eso no somos la ambición de las grandes transnacionales, no tenemos grandes cantidades de oro, no tenemos lo que llaman ahora tierras o materias raras o extrañas, litio, por ejemplo, con la cual se construyen una serie de aparatos y que despiertan la voracidad de las grandes potencias. Somos un jardín donde nuestra mayor riqueza es la biodiversidad, que tenemos que conservar como el mayor tesoro que Dios y la naturaleza nos han dado. En 51.000 kilómetros cuadrados tenemos más del 4%, casi el 5% de la biodiversidad del planeta. Es algo absolutamente portentoso que se ha entendido muy bien, por lo menos desde la administración de Daniel Oduber, que se ha entendido muy bien como un recurso también económico, puesto que el turismo en gran parte viene aquí por la búsqueda precisamente de las bellezas ecológicas. Y el turismo, pues como ya sabemos, es la segunda fuente de ingresos
de la economía de este país. Claro, con grandes peligros que también tiene y atrae, como por ejemplo la trata de personas o eh, el tráfico y el consumo de drogas, que es una de las grandes pestes, digamos, que tenemos en el mundo actual. Pero para entender lo que hemos sido, repito, tenemos que remontarnos a ese momento fundante, a esa matriz desde la cual nació la Costa Rica contemporánea. El costarricense de hoy es fruto y resultado de las reformas, grandes reformas en todos los campos. En primer lugar, en la reforma educativa, no hay que olvidarlo, la creación de la Universidad de Costa Rica es un hito, es un salto. Vivimos con más de 50 años sin universidad, solamente con facultades. Alguien quería estudiar Derecho, entonces había una escuela de Derecho que eran profesores, eran distinguidos juristas, y ahí se graduaba, lo mismo en farmacia, en agronomía, en Bellas Artes, hasta que se creó la Universidad de Costa Rica, y con eso se creó un capítulo extraordinario de lo que es la investigación científica. Hoy tenemos la masa crítica más importante que ha tenido Costa Rica, e incluso nuestro sistema de educación superior es el mejor sistema de toda América Central. La mejor universidad internacionalmente es la Universidad de Costa Rica, y el tecnológico de Cartago, el mejor tecnológico también de Centroamérica. Y luego vienen las grandes reformas de 1943, que finalmente culminan con las grandes reformas revolucionarias que hace la Junta de Gobierno, encabezada con don Pepe Figueres, que mantuvo todas las reformas del 43 a pesar de la feroz e violatoria de los derechos humanos, de la persecución de los que perdieron militarmente la guerra en 1948, que tampoco se puede ocultar. Pero la Junta de Gobierno mantuvo las grandes reformas sociales e incluso las profundizó. Nacionalización de la bancaria, supresión del ejército, que es algo extraordinario, único en toda esta región. Y tercero, un impuesto al 10% del capital, que hasta el gobierno de Duarte lo disfrutó, para construir, reconstruir la economía, porque como bien sabemos, en una guerra civil, lo primero que se destruye y lo primero que tarda más en construirse es la economía. Y esta vez el impuesto al gran capital hizo que no fueran los sectores pobres, los sectores de abajo, los que pagaran esta reconstrucción de nuestra economía, que lanzaran un proceso de modernización que fue la característica del partido triunfador, que después, en octubre de 1951, se convirtió en el Partido Liberación Nacional, hasta las primeras décadas. Con las grandes figuras se inició un proceso de modernización que hoy está estancado, que hoy requiere de un nuevo impulso con los sectores medios que fueron los grandes protagonistas de todas estas reformas sociales. Ahora, ¿cómo se llegó a eso y cómo se hizo eso? Hay un acontecimiento que para mí es clave, quiero ponerlo como una especie de anteojos que nos permiten ver o visualizar todos los acontecimientos de la década de los 40. El doctor Calderón Guardia llegó a ser presidente en 1940, básicamente después de un gobierno muy conservador, un gobierno muy derechista, que fue el de León Cortés, que incluso se le acusa de simpatías con el fascismo. Sin embargo, en ese mismo año, 1940, llega a ser arzobispo de San José, muy joven, por desgracia, Monseñor Zanabria también murió muy joven. Un hombre absolutamente brillante,
una de las grandes mentes geniales de este país, como fue Monseñor Zanabria, oriundo de San Rafael de Oriamuno, con rasgos indígenas, se burlaban de él, le decían el cholo, y él lo tomaba con mucha honra y con mucho honor. Monseñor Zanabria ha sido, todavía es cuando uno va al Piolatino de Roma, donde él se hospedó y estudió en la Universidad Gregoriana, donde obtuvo un doctorado, se llama un tronco en ambos derechos, el derecho canónico y el derecho civil. Y todavía Monseñor Zanabria es recordado como una de las mentes más brillantes, porque en un tiempo bastante, relativamente breve, pudo obtener ese doctorado, como digo, en ambos derechos. Pero aquí se dedica no tanto a eso. Lo extraordinario es que Zanabria se dedica a ser el gran creador de la historia eclesiástica de Costa Rica. Ya las bases las había puesto Fernando Augusto Gil, que es el verdadero fundador de la iglesia moderna en Costa Rica, el obispo alemán. Dentro de este contexto, Calderón Guardia se lanza la Segunda Guerra Mundial, rompe relaciones con el eje, nacionaliza los bienes de los alemanes, italianos, japoneses, eran el eje de la guerra, y está a punto de que le den un golpe de estado. Es entonces cuando buscan a Manuel Mora, que tiene ya un partido consolidado. El Partido Comunista fue fundado en 1931, como tantos partidos en el mundo, después de que la Unión Soviética se consolida y logra con los planes quinquenales un desarrollo del 10%, mientras el mundo capitalista se hunde en el marasmo más grande después del crash de la Bolsa de Valores de Nueva York de octubre de 1929. Y dentro de este contexto, sin embargo, se funda, repito, el Partido Comunista con un grupo de estudiantes de la Escuela de Derecho. El don Manuel venía de un barrio urbano, de sectores pobres. En su juventud había pertenecido a un hombre extraordinario. Yo les pido a ustedes, y aprovecho la ocasión para decirlo, tiene que haber una conferencia sobre Jorge Bolio. Sin Jorge Bolio no se entienden las reformas de Cuarteros 40. Y eso no es justo. Jorge Bolio es el gran agitador de masas, probablemente el más grande agitador de masas que ha tenido este país. Y funda el Partido Reformista, el primer partido ideológicamente revolucionario de este país. Y para decirle lo que era Costa Rica en la década de los 20, veamos las cifras. 70% de los habitantes de la meseta central, que era lo más desarrollado y lo más poblado de este país, 70% eran peones jornaleros, ni siquiera eran pequeños propietarios. Eso de que Costa Rica era de pequeños propietarios, eso pudo haber sido verdad antes del café, pero después con las grandes concentraciones del café, de los cafetales, se va un empobrecimiento generalizado de los sectores trabajadores de este país. Y Jorge Bolio lanza un programa del Partido Reformista. El doctor Constantino Lázquez dice que es el programa más exitoso de ningún otro partido en la historia de Costa Rica, porque de 21 puntos, 17 son hoy parte de la constitución política del 49 que actualmente nos rige. Pero fracasa. Bolio fracasa porque se alió con los anarquistas, que le pusieron una cláusula última, que es un error político gravísimo, que el partido no había alianzas con nadie. Como sabemos, la política tiene que hacer alianzas, y como se dice en política, uno no escoge sus aliados. Si no se hace alianzas,
Ya, pues estamos en la guerra. La política es precisamente la capacidad de, de, de establecer diálogos, de establecer pactos, de establecer, y eso es lo fundamental de los malos. Pero el Partido Comunista llega a ser grande, reconocido como una fuerza que incide en la vida política de Costa Rica con la huelga, la famosa huelga de 1934 contra la United Group en Limón. La huelga de Limón que ha inmortalizado las novelas de Joaquín Gutiérrez, por ejemplo, uno de nuestros más grandes escritores. Ve también surgir un obrero, un trabajador obrero puro de Alajuela, Calufa, Carlos Luis Paz. Es otro de los grandes agitadores de masa. No fue nunca un excelente orador como lo fue, qué sé yo, el general Bollo, como lo fue don Manuel Mora, pero sí fue un hombre de una entrega total, un gran escritor, una de las grandes figuras, tanto que hoy es benemérito de la patria, igual que don Manuel, igual que Monseñor Senado, igual que el doctor Calderón, igual que don Pepe, igual que Rodrigo Paz, igual que todas las grandes figuras que hicieron grande a Costa Rica en la década de los 40. Es dentro de este contexto que se establece la primera alianza. Don Manuel tiene la inteligencia de no ser sectario, de ver en el marxismo, como él decía, no un dogma, sino un método científico de análisis, que le permite por consiguiente entender la realidad concreta de un país, una transformación social, llámese revolución o como quiera llamársele, no se importa, no viene por correo, no es una receta, tiene que ser producto del análisis serio, científico, de las fuerzas sociales y de las relaciones de producción de un determinado momento en un pueblo dado. Por eso se establece la primera alianza con el doctor Calderón, no para hacer reformas sociales, es muy interesante, es para evitar un golpe de Estado, o sea, para mantener la democracia muy imperfecta, bueno, toda democracia es imperfecta, muy imperfecta, pero el Estado de Derecho que diríamos que se heredó, como les decía, de los grandes próceres del Olimpo, don Ricardo, don Cleto, don Julio Acosta. Es para mantener un mínimo de reglas democráticas dentro de los cuales se pueda desenvolver o llevar a cabo el teje y maneje de las fuerzas políticas y evitar entonces que los ejércitos, que la violencia inunde las calles como tantas veces está sucediendo y ha sucedido en nuestra mente. Pero el doctor Calderón se había acercado a Monseñor Sanabria. Monseñor Sanabria había sido obispo en el 38 en la diócesis de Alajuela. Fue el segundo obispo. Monseñor Sanabria ha publicado una carta bastante conservadora, pero a partir de 1940 Monseñor publicó una carta que se llama El Justo Salario, que es la carta social primera de la historia de Costa Rica, que es del obispo Til, septiembre de 1893, en que aplica la doctrina de Rerum Novarum a la realidad campesina agraria costarricense. Y Sanabria, en homenaje a Til, porque el libro más importante de Sanabria es el libro de Cabotil, Sanabria publica una carta pastoral diciendo el problema fundamental es el problema social actual. Es dentro de ese contexto que en el año 42 ya don Manuel Mora se acerca al doctor Calderón ya con otros objetivos. El doctor está consolidado, ya no hay peligro de un golpe de Estado y entonces son las reformas sociales. Y en el 43 se establece la alianza con Monseñor Sanabria. ¿Cómo es esto? El secretario general del Partido Comunista, de un Partido Comunista en la época de Stalin. No había perestroika ni nada de esas cosas. Pues, y Monseñor Sanabria
arzobispo de una iglesia católica presidida por el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, que era muy anticomunista. No es lo que va a hacer la iglesia a partir de Juan XXIII, del Concilio Vaticano II y sobre todo de este Papa actual que es extraordinario. No, es un contexto diferente. Pero claro, se aprovecha la circunstancia de que en ese momento hay una alianza estratégica mundial. Es la alianza entre los Estados Unidos, jefiando y liderando las potencias democráticas occidentales, con Franklin Delano Roosevelt, cuyo vicepresidente Wallace venía de los que se llaman Estados Unidos Trade Union, venía de los sindicatos, era un hombre de izquierda, por decirlo de alguna manera. Aunque a mí no me gustan mucho las clasificaciones, porque son muy esquemáticas y muy llenas de prejuicios. Y por otro lado, José Stalin, que preside la Unión Soviética y que es el que tiene el mayor enfrentamiento con Hitler. Se trata de derrotar a Hitler. Y dentro de ese contexto, entonces, de una alianza de esta naturaleza, se hace posible que haya una alianza, lo que he llamado la alianza inverosímil, la alianza entre el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia del Partido Republicano, el Partido Comunista de don Manuel Mora y la Iglesia Católica. ¿En base a qué? En base a ideologías, no, en base a un programa. Es el programa de reformas sociales que lo une, pero también en base a una actitud fundamental de los tres. Los tres pensaron en el bien de Costa Rica. Los tres pensaron en la justicia social. Los tres pensaron en darle a nuestro país un sistema social como el que hoy en día tenemos, la Caja del Seguro Social. ¿Qué sería Costa Rica hoy en día con la pandemia que tenemos sin la Caja del Seguro Social? Para darle a Costa Rica el Código del Trabajo, que no solamente es un conjunto de leyes, sino que se convierte en un capítulo de la constitución política de este país. Los trabajadores, el pueblo trabajador tenía un arma, una herramienta ahí. Y es, cada cual tiene que poner de su parte. Monseñor, don Manuel visita y habla con don Manuel. Incluso ya con el tiempo se hacen amigos, tan amigos que yo logré dirigiendo una tesis, la primera tesis sobre el pensamiento de Monseñor Sanabria, de Santiago Arrieta, que está en la editorial de Duque. Al final se publican dos cartas personales muy íntimas, muy personales, entre Monseñor Sanabria y Manuel Mora, donde Monseñor Sanabria le pregunta por el niño que acaba de tener don Manuel, etc. O sea, hay una relación que dejó de ser un pacto político, una alianza, para convertirse en una relación personal, de amistad, de aprecio, de valoración de las personas. Esta alianza es la que hace posible la más profunda reforma social y que cambia estructuralmente este país. Es una verdadera revolución. Incluso en el sentido clásico marxista, un cambio en la clase social dominante. Nada más que no es que no existe el proletariado, esas cosas, pero sí existe una alianza, pero que incluso los sectores medios eran muy limitados, muy pequeños y por consiguiente con muy poco poder, va a ser precisamente a partir de los 50 que emerja, y sobre todo con las reformas a la Universidad de Rodrigo Facio
en el 56 que surja una clase media fuerte que hoy día debemos tener y sostener y evitar que se deteriore, porque eso sí llevaría al fin de la estabilidad social y política que tiene este país, al fin de la paz social. Porque al fin y al cabo, como dijo el profeta Isaías, que fue el emblema también del Papa Pío XII, poco justicia y paz. La paz es el fruto, el resultado de la justicia. La justicia es el árbol, las frutas que dan ese árbol con la paz. La paz no viene por sí y ante sí, sino fundamos una sociedad justa, equitativa. Esta es, y que ahora veamos el aporte de Don Manuel. Como hemos dicho, en primer lugar, Don Manuel tiene la enorme capacidad de crear lo que él llamó el comunismo, diríamos, que la palabra comunismo tiene una connotación peyorativa, y hablemos de socialismo a la tica. Él habló de comunismo a la tica, hablemos de socialismo a la tica. ¿Qué significa eso? Ya hemos visto. El marxismo es un método de análisis, no, el marxismo no es un dogma cerrado y cuadrado, no es un manual estalinista que se aplica como una receta de botica, es tener en cuenta la realidad y hemos visto la primera realidad. Aquí existe un Estado nacional. En muchos países de América Latina no. Vean ustedes la tragedia de Colombia. 50% del territorio colombiano el Estado no gobierna. Pues que gobiernan los paramilitares, con la, lo, los carteles, etc. Guatemala, con más del 50-60% de la población indígena, ni un indígena ha sido ni siquiera militar. Puede haber ahí Estado nacional. Aquí se crea el Estado nacional en el siglo XIX. Todos los países del cono sur, como Argentina, y después de la dictadura pavorosa de Rosas, aquí no tuvimos necesidad de tanta dictadura. Se creó el Estado nación. Y viene luego el Estado de Derecho por el Olimpio. En 1929, con el crash de la bolsa de valores, se llena de dictaduras todos estos países, incluso Somoza, vecino, etcétera. Costa Rica, ¿no? Don Cleto se la pasa como el fútbol a don Ricardo, don Cleto, etcétera. Pero no hay muertos, no hay, ya hay un mínimo de democracia muy imperfecta, muy democracia electoral, democracia política. ¿Por qué? Porque existe el Estado de Derecho. ¿Qué había que hacer? El Estado social. Eso es lo que se hace. Y don Manuel tiene en cuenta esos contextos. No predica la revolución armada, jamás lo ha hecho, excepto cuando se trataba de apoyar a quienes trataban de votar en la década de los 70 las dictaduras de Centroamérica. En segundo lugar, esa capacidad de alianza con sectores, con Sanabria especialmente, con la Iglesia Católica. Sanabria le dice, tiene que cambiar de nombre. Entonces le pone el nombre de Partido Vanguardia Popular. Tiene que renunciar a imponer el ateísmo en un país que es un 95% católico. Y lo hace don Manuel. Es decir, hay una serie de alianzas, pero como se hace en política, hay que ceder de un lado y de otro, en vista del bien común, en vista de buscar el bien para todos los demás, en el amor infinito al pueblo. En los discursos del doctor Calderón lo dice muy claramente, es lo que los une y los amalgama. Así se hace esa alianza inverosímil de que he estado hablando esta noche. Así se hace la más profunda reforma social que ha tenido nuestro país. Así se cambia la historia y se ponen las bases de lo que es la Costa Rica contemporánea, que nos da una estabilidad política que nunca debemos perder, porque entonces sería perder la paz.
la paz social, la paz, la convivencia civilizada en nuestros pueblos y nuestros países, en nuestro país. Y hay otro acto extraordinariamente noble, humanista, en donde se da otra alianza entre marxistas y católicos. Primero fue con Sanabria, pero en el pacto de Ochomogo es con el padre Núñez, con Benjamín Núñez. A mí me lo contaba Benjamín en lo privado. Yo pensé, esta guerra civil, ¿a dónde va a parar? Y lo mismo me confirmó después don Manuel. Yo fundé la cátedra de Historia del Pensamiento Costarricense de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Entonces me permitía ir a entrevisté a don Pepe, que tenía una oficinita ahí en Barramón, Carlos Olorza. Entrevisté a Benjamín un montón de veces, a don Manuel Mora, a todos los protagonistas para tener una versión directa, un testimonio directo de los quienes fueron protagonistas de los grandes acontecimientos de los 40. Y también don Manuel estaba angustiado porque el ejército de don Pepe había conquistado Cartago y se preparaban al ataque final, que era la ciudad de Sao. Y como bien sabemos, una guerra urbana es 1000 veces más sangrienta, destructora y violenta que una guerra a campo abierta o abierto o una guerra en aldeas, etc. ¿Por qué? Por la simple sencilla razón de que hay una mayor densidad de población. Y Calufa estaba organizando ya todas las tropas de defensa. Eso hubiera sido una guerra espantosa. Y si tuvimos décadas para conciliarnos, si tuvimos décadas para que pudiera sanarse las heridas provocadas por una guerra, y esa guerra civil del 48 fue una guerra muy violenta. Costa Rica duró 6 semanas y Costa Rica tenía 800,000 habitantes y murieron más de 2,000 personas. Saquen ustedes el porcentaje per cápita de muertes en esta guerra. Lo que hubiera sido, sí, la guerra, la batalla de San José, si no hubiera habido el pacto de Ochomogo. Y en el pacto de Ochomogo, visitado por Benjamín, se encuentra don Manuel. Detrás de él estaba Calufa, que era el que dirigía las tropas del lado de defensa del gobierno, etc. Y del otro lado estaba don Pepe, que era el comandante en jefe de las fuerzas de insurrección del ejército de insurrección. Es un encuentro histórico porque ahí don Pepe se compromete, cosa que va a cumplir al pie de la letra, a mantener la reforma social. Y don Manuel depone las armas, en primer lugar para evitar una invasión por parte de Somoza, que ya había penetrado hasta San Carlos, y en segundo lugar porque don Pepe se mantuvo la palabra, dio la palabra de honor, repito, la mantuvo, de mantener la reforma. Ellos, los comunistas, lucharon por mantener las reformas sociales que habían impulsado con el doctor Calderón y Monseñor. Así es como se logra, repito, mantener esta Costa Rica que todos conocemos, esta Costa Rica que todos amamos en nuestro tiempo. Después vendrá el lado negativo, porque la historia hay que reconocerla como es, del doctor Calderón. Después de anular las elecciones contra la voluntad de don Manuel, contra la voluntad de Paco Calderón, contra la voluntad de Monseñor Sanabria, y Otilio Late ya había aceptado mantener las reformas sociales y no suprimirlas. Además,
calderonistas y comunistas tenían mayoría en el Congreso. Sin embargo, el doctor anula las elecciones y después de perder militarmente a finales de los 40, del 48, junto con Somoza, invaden Costa Rica. 2 veces van a invadir Somoza Costa Rica en los 2 gobiernos, primeros gobiernos de usted. Y en ese momento, estando los comunistas en la cárcel, perseguidos, porque fueron los mayores víctimas de la violencia de la Junta de Gobierno, Manuel da la orden de apoyar a Figueroa, el que los perseguía, el que los tenía en la pena, el que los proscribió en la Constitución, que no va a ser cambiada sino con Daniel Oduber en 1974-75, de apoyar en contra. Eso es patriotismo. Eso es mostrar una enorme generosidad y sobre todo entender desde un punto de vista científico la política. En política uno debe preguntarse, y eso es una norma fundamental de la política, en cada coyuntura política, ¿cuál es el enemigo principal? Y frente a eso, enderezar todas las baterías. Y con todos los demás se establecerán alianzas. Alianzas que pueden ser tácticas o pueden ser estratégicas. Estratégicas es si se tiene un mismo proyecto a futuro común y se tienen divergencias de detalles. Y tácticas al revés son alianzas coyunturales. Alianzas con quien no se tiene una visión de mundo, pero en ese momento sí se tiene una, digamos, identidad de lucha porque ambos tienen el mismo enemigo. Como se dice también en política, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así se establece esta figura, digamos, esta figura que fue don Manuel, sin los grandes desgarramientos que ha habido. ¿Qué hay que hacer ahora y que nos corresponde hacer? Inspirarnos en los grandes próceres de los 40. Ver también los errores que de un lado y de otro se cometieron, porque al fin y al cabo la historia no la hacen ángeles bajados del cielo, la hacen seres humanos. Todos estamos hechos del mismo barro con que fue hecho Adán, nuestro padre. Pero sobre todo, las grandes alamedas, las grandes vías, los grandes caminos que ellos trazaron. Supieron hacer alianzas, pensando en el bien de Costa Rica. Supieron hacer pactos sociales, políticos. Cada uno conservó lo suyo. Ni Monseñor Sanabria se hizo comunista, ni Manuel Mora se hizo católico. Pero ambos buscaron la justicia. Cuando Sanabria, el documento más importante de Sanabria es el pronunciamiento o el discurso que le hace el clero en 1945, cuando se le acusaba de clero. Y Sanabria dice una frase que es ya la teología de la liberación. Sanabria dice: se acusa a la iglesia de ser comunista, pero la iglesia no es ni de izquierda ni de derecha, y hace la mano sur hacia arriba. La iglesia siempre está con la justicia, pero como en la gran mayoría de las veces la justicia está del lado del pueblo, la gran mayoría de las veces la iglesia tiene que estar con la reforma social, con la justicia social. La caja del seguro social, el código del trabajo, todos los capítulos concernientes a la reforma social es el gran aporte de esta alianza inverosímil. Inverosímil porque ¿quién podía creer que el arzobispo de San José desfilara en un jeep descapotado por San José ante las masas entusiasmadas después de la reforma y a que se aprobara en el Congreso la reforma social?
En 1943, antes de la teología de la liberación, antes de los papas actuales, en plena guerra mundial, y con el doctor Calderón Guardia, solo en un país como este podría haberse dado. Es nuestra mayor herencia, es nuestro mayor regalo, es nuestra responsabilidad. Podemos sentirnos orgullosos de los próceres del pasado, pero sobre todo debemos sentir de que para construir el futuro que ya se nos vino encima, donde hay otros retos como el reto ecológico, como eh, otras situaciones que vivimos actualmente, los retos terribles de combatir el narcotráfico, el lavado, etcétera, que no se dieron en esa época. Pero si nos inspiramos en sus valores, nos inspiramos en su patriotismo y nos inspiramos fundamentalmente en el amor inclaudicable a nuestro pueblo, podemos hacer lo que parecía imposible y resultó posible en la década de los 40. Podemos profundizar el Estado social de derecho como el mayor logro que ha tenido Costa Rica y el pueblo costarricense a través de su historia. Eso es lo que quería decir. Ahora, con mucho gusto respondería a las preguntas que tengan alguien acá. Un tema bastante complejo, muchísimas gracias, y con muchas aristas, ¿verdad? También. Hay personas en el mundo académico inclusive que han negado esa alianza inverosímil, poniendo en la figura de Monseñor Sanabria como una persona casi que podría haber sido burlada por los otros, digámoslo así, que podrían haber sido contendientes, ¿verdad? No sé su criterio sobre esas posiciones y de gente incluso muy respetada a nivel nacional. Gracias. ¿Quiere que responda yo? Correcto, doctor. Ok. No, mire, hay que definir, hay, como digo, la relación personal al final, después de los 48, 49, de Sanabria con Mora, no cabe la menor duda por las cartas que se han publicado, que se publicó en el libro que les dije, ya, es un documento. Pero otra cosa es el aspecto, digamos, ideológico. Decir que hubo una alianza entre Sanabria y Mora, que no la hubo, porque entonces Sanabria podía ser medio comunista, eso es ignorar que toda la reforma social del 43 se hizo inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Es más bien la apertura de mente y de espíritu, es la visión del mundo de Manuel Mora de aceptar una concepción de mundo que no era la que él tenía en sus orígenes. Las reformas sociales de los 40 son la aplicación en Costa Rica y así lo entendió la Iglesia. Al doctor Calderón se le dieron condecoraciones por parte del Vaticano. Son reformas inspiradas en la doctrina social de la Iglesia. Yo siempre he dicho, los documentos actuales en materia de social, después del Concilio Vaticano II, la encíclica sobre el trabajo de 1984 de Juan Pablo II, los documentos de este Papa actual, etcétera, son ultra revolucionarios. Yo digo, si nos aplicamos no la mitad, no la doctrina completa, la mitad, haríamos la más grande revolución en Costa Rica.
El mérito de Manuel fue haber entendido que el carácter revolucionario de estas reformas, una Costa Rica agraria, era de obreros, fábricas, etc. Como lo entendió ya desde el primer momento el obispo Til, que fue acusado también de subversivo. Lo habían expulsado los liberales y amenazaron con expulsarlo otra vez por la carta sobre el justo salario de septiembre de 1893. Eh, eso, hay una enorme confusión. No, desde el punto de vista doctrinal, ideológico, las reformas sociales inspiraron la doctrina social, pero eran reformas transformadoras en nuestro país. Decir, por ende, y además, como les digo, fue una alianza no ideológica ni doctrinal, sino en torno a un programa, es decir, concreto. Eso es lo que no entienden quienes establecen objeciones o temores. Además, los cristianos tienen que establecer, lanzarle a este mundo, como dice este Papa, salir a la calle. O sea, tienen que establecer relaciones, pactos políticos, y los pactos políticos se establecen sin temor. O sea, si no hubiera pactos en la política, entonces, repito, estaremos en la guerra. Yo creo que hay quienes piensan así o tienen una confusión ideológica, una confusión mental, y que además los hechos históricos, como los he mencionado, demuestran que sí hubo una alianza históricamente, que algunos historiadores llaman alianza inverosimil. Muchas gracias. Tenemos un tiempo para 2 o 3 preguntas más. Don Arnoldo, buenas noches y buenas noches a todos. Gran abrazo. Don Arnoldo, ¿por qué esas alianzas inverosímiles no se han hecho más frecuentes? ¿O será que ya no necesitamos establecer alianzas? ¿Será que ya, obviamente, hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? Cada quien es hijo de su tiempo, de su historia. Y la década de los 40 obviamente marcó un antes y un después. No por nada se habla de una segunda república a partir de... Sin embargo, ahora que usted lo decía y que este Papa lo ha dicho tantas veces, una iglesia en salida, que yo no veo salir para ninguna parte, salvo cuando hay procesiones. Y ahora ni procesiones tenemos. Es decir, en este país a los curas no se les ve por la calle, salvo cuando hay procesión, y ya no tenemos ni procesiones. Entonces, hemos caído en un letargo, tal vez. Me explico. ¿Por qué no alianzas inverosímiles más frecuentes? ¿O será porque obviamente son otras circunstancias? ¿Cuál es su opinión, don Arnoldo? Bueno, yo pienso que el contexto político mundial ha sido un factor determinante. Mucha de la política de Costa Rica no se explica sino por lo que está pasando en el mundo, porque por eso una de las primeras observaciones que hice en esta charla fue situar geográfica o geopolíticamente a Costa Rica. Estamos en una zona extremadamente caliente, no solo de clima, sino de política, como es el Caribe, porque como les decía tantas veces, el Caribe, en el Caribe se juega el destino de América, el que es dueño del Caribe es dueño de América, como el que es dueño del Mediterráneo es dueño de Europa, por eso el Mediterráneo está permanentemente en guerra, Siria, Palestina, todo el tiempo están en guerra. Pero es ¿por qué? Porque el poder se ejerce no por controlar los territorios, sino por controlar las vías de comercio. El 80% del comercio mundial se hace vía marítimo, por océanos, por mares, etc. Eso es lo que está en juego
permanentemente en la política. Es lo que se llama el factor geopolítico. Y Costa Rica en 1948 entra en la Guerra Fría. Realmente en 48 la Guerra Civil se hizo contra el Partido Comunista. Porque los Estados Unidos ya, el mundo estaba dividido, entonces no podía permitir que el Partido Comunista tuviera tanta fuerza en nuestra Costa Rica, apenas a 2 o 3 horas de avión de Texas y Florida. Es dentro de este contexto que también, pues, Sanabria se muere muy solo. Es muy triste un poco lo que vivió en los últimos años. Realmente la Junta de Gobierno también lo persiguió. Y Otirio lo dijo en su periódico, el Diario Costa Rica, ahí está, y lo pueden ver. Yo, por cierto, fui a entrevistar a don Pepe sobre esos temas en su oficinita allá en el barrio Amón. Cuando le toqué estos temas y comenzó a hacerme enredo, dije, no, mire, aquí están estos documentos, y se enojó el señor. Bueno, Pepe, está bien. Pero cuando alguien se enoja, cuando un político se enoja porque se le hace una pregunta, es ella que lo está tocando una herida. Y después vino una iglesia bastante más conservadora. Lo que pasa es que ahora la iglesia o el cristianismo en general tiene que cambiarse profundamente. Vivimos en una sociedad cada vez más laica, más laicizada. No diría yo como dijo el filósofo Nietzsche, que Dios ha muerto, pero sí ya no hay una presencia cultural de la religión. Además, la religión evangélica ha crecido mucho, el catolicismo ha descendido, que fue esta reforma social de ser el 95%, ahora difícilmente llega al 50%. Y ese es el contexto, la verdad. Además, era una Costa Rica rural, hoy es una Costa Rica urbana en 2/3 partes. Es decir, sí, la iglesia, pero al decir iglesia no digo solamente los obispos o los cleros, sino el cristianismo activo debe repensarse en un contexto totalmente diferente. Y esa es la tarea que corresponde hacer en el siglo XXI. Inspirarse en los grandes momentos que yo llamaría proféticos del pasado, pero adaptarlos a una realidad sustancialmente diferente, como es la realidad que además una Costa Rica de 5 millones de habitantes, no de 500,000, 800,000, donde San José ni siquiera tenía 40,000 habitantes. Otra Costa Rica totalmente diferente a la que vivimos, pero los valores fundamentales de justicia social, los valores fundamentales de la dignidad humana bajo todas sus formas, debe mantenerse con un lenguaje, con una condición, circunstancias diferentes, pero que debe mantenerse en el mundo actual. Ese es el gran reto que corresponde hoy en día. Gracias, don Arnoldo. Gracias. Okay. Yo quiero hacer otra pregunta o una observación también. Si me permite, Liri. Tenemos tiempo, unos 5 minutitos. Gracias. Sí. Realmente no sé cómo redactar la pregunta en sí mismo, sino que a mí me causa mucha admiración la posición de Pío XII de comprensión, se puede decir así, de lo que fue esa misma negociación que hizo Monseñor Sanabria. No creía yo que fuera tal vez una persona de tan
tan avanzada. Y si me vengo hacia nuestros días, me parece una figura como Juan Pablo II, con los teólogos de la liberación, otra cosa. No sé si vale la comparación, si me permite. Gracias. Don Arnoldo, doctor, No su entiendo. micrófono está cerrado. No entiendo exactamente qué es, cuál es la observación suya que usted quiere decir. Sí. En ese momento, ¿qué tanto convenció la actitud de Monseñor Sanabria al Papa Pío XII para que no le aceptara la dimisión? Hay una figura clara. Yo espero que Miguel Picado, que es el mejor y mayor estudioso de la historia de la Iglesia hoy en día en Costa Rica, lo haga. Pero para mí es una hipótesis que tiene que ser confirmada o verificada en documentación histórica. La figura clave es el nuncio Luigi Cento. Un hombre de serie, porque entendía perfectamente lo que estaba pasando aquí. Para darle un ejemplo, el 1 de enero de 1959, triunfa Fidel Castro y entra en La Habana. Y el nuncio era Luigi Cento. Y la Revolución Cubana nunca ha sido condenada por ello. No solo eso, todos los papas recientes han ido a Cuba. Este papa ha estado 2 veces. ¿Por qué? A mí me parece que el Vaticano se inspira en los informes que le manda el mundo. ¿Qué saben allá en una oficinita del Vaticano a miles de kilómetros de distancia de lo que pasa en Costa Rica? Y solo lo que les diga los informes que manda el nuncio. Para eso es nuncio. Nuncio no es solamente el embajador ante un gobierno, porque recordemos que el Vaticano no es solamente la jefatura de una iglesia, o el Papa no es solamente Papa, jefe de una iglesia, es también jefe de un Estado, un jefe de Estado, un gobernador, es un político como cualquiera otro, tiene poder. Claro, no es el poder de las armas, el poder del dinero, es el poder simbólico, el poder de las conciencias, pero es un poder enorme. Al cabo, la iglesia tiene más de 1.200, 1.300 millones de bautizados actualmente, no comparable con el Islam. Bueno, y Chentot siempre defendió a Monseñor. Monseñor Sanabria no pudo haber hecho esta alianza inverosímil. Monseñor Sanabria no pudo haber lo que hizo, no hubiera tenido el apoyo total e incondicional del nuncio Chentot. ¿Cuántas veces se reunieron? ¿Qué relaciones personales tenían? Si eran amigos o no eran amigos, yo no lo sé. Ahí yo no tengo información. Tal vez Miguel pueda, escarbando en archivos, tener algunos datos, buscar en la prensa de la época, en el católico, en qué sé yo. Pero lo que para mí la figura clave el apoyo a Sanabria, porque la Junta de Gobierno quiso quitarlo, la verdad. Y también, la verdad es que también Otilio Lati lo defendió, porque Monseñor Sanabria en la guerra civil escondió Lati, tanto que Figueres le decía, se burlaba de Lati, le decía que se había metido entre las enaguas de los curas, recuerdan, eso decía Figueres. Pero Lati lo defendió, Sanabria puso su renuncia a la disposición del Papa, pero yo pienso que la figura clave es el nuncio Chentot. Escarbando en los archivos del Vaticano, que sé yo, se podrá
tener una información más exacta y un conocimiento más basado en fuentes primarias, que es en lo que se funda la verdad histórica para saber. Pero insisto, para mí la figura clave es el obispo Edmuncio Chentos, que no llegó a ser cardenal, quizás era un hombre ya muy avanzado, se le tenía, murió viejito en una oficinita allá en Roma, pero para mí es una figura también extraordinaria. Es que tuvimos una enorme suerte. ¿Cómo se conjuntaron todos estos talentos y estos hombres de amor y de entrega a su país y esos hombres visionarios en la década de los 40 en Costa Rica? Bueno, tal vez los cartagos pueden decir que fue la negrita. Muchas gracias. Hemos llegado al tiempo límite. No sé si el padre Miguel tiene algo que agregar o doña Carmen. No, yo lo único que quiero agregar es un agradecimiento muy sentido a mi amigo de tantos años, también fue mi profesor, el doctor Arnoldo Mora, y por supuesto, como Quedamos sin su sonido, padre, sin su audio. ahora se me está escuchando. Ahora sí. Bueno, entonces repito que muy agradecido con el doctor Arnoldo Mora, y como en toda gran conferencia quedan muchos puntos por discutir y lo iremos haciendo poco a poco con la ayuda de todos.